momento nos quedamos con un nivel de reservas insostenible. Así que esa situación se complica hacia adelante. ¿Vos ves la misma complicación? No, no lo veo. Yo quisiera decir algo respecto a la crisis del 2008-2009. Es cierto que hubo un impacto de la crisis internacional por el lado del comercio exterior, por el lado también del comportamiento de algunas empresas transnacionales que retrajeron inversiones, transfirieron utilidades o intentaron despedir trabajadores. Pero a mí me parece algo importante que hubo en esos años que creo que de alguna manera habilita a pensar lo que puede pasar si es que se profundiza la crisis. En las distintas crisis de los años 80 o 90, la Argentina tenía una crisis cambiaria, una crisis financiera o una crisis fiscal. Quiebras de bancos. En el año 2008-2009 no hubo un problema en ningún banco en la Argentina. Entonces yo lo que quisiera de cara a esta situación es desdramatizar, ¿no? O sea, creo que el escenario de que puede venir una crisis no es un escenario, a mi juicio, pensable. Creo que la Argentina tiene margen fiscal, tiene un nivel de reservas importante, va a poder cumplir sus compromisos financieros. Es decir, no veo que haya las causas tradicionales que hacían que en la Argentina, ante cualquier problema que venía del exterior o a veces ante las propias inconsistencias del modelo económico, que hoy no las veo, porque nuevamente no hay peligro fiscal, no hay peligro externo, hay reservas, por eso creo que es importante de alguna manera tranquilizar un poco a la gente, ¿no? Porque por el contrario uno puede ver que en el mundo, a diferencia de Argentina que viene creciendo, en Europa, en Estados Unidos, en muchos países tienen recesión, problema de endeudamiento, gran déficit fiscal, gran déficit externo. Entonces me parece que contrastar entonces la dinámica que tienen muchos países importantes y las que tienen países como Argentina creo que es importante. Sí, yo realmente comparto lo que está diciendo, que uno no está viendo en el año 2012 una situación crítica que dé lugar a una contracción de la actividad económica. Eso es importante porque eso le saca drama, y tampoco en ese sentido la parte bancaria. Sin embargo, el punto está en que uno se ha quedado con pocos instrumentos para colchonar la crisis. Este es el punto importante, y la pregunta en última instancia es una pregunta que traslado al plano político, no me voy a meter, es cómo un gobierno acostumbrado a crecer al 8% maneja una situación donde la economía crece mucho menos y preguntémonos un crecimiento de 2-3% anual. Si ese fuera el escenario para los próximos años, no descartable dado un escenario mundial complejo, bueno, ¿cuál es la política que va detrás de una economía que crece mucho más al ritmo más lento, ¿no? Bueno, el otro tema que quería de algún modo también compartir con ustedes, que justamente tiene una mirada cruzada sobre el asunto, es el de la inflación. Pero más allá del mamarracho, que es la manera en la que calificó Itzkovich al número que reflejan las consultoras privadas, yo quería saber cuál es la importancia, cuál es la gravedad que ustedes le asignan a la cuestión de no tener un índice aprobado unánimemente por técnicos, sociedad en general, clase política. ¿Cuál es el problema de no tener un número de inflación claro si es que efectivamente vos asumís que es así? Quizás defiendas el número del INDEC, no sé cómo es el asunto. Aprovecho ahora porque aparte con este tema no sabemos si no te perdemos en cualquier momento. Probablemente lo veamos entre rejas. El punto es claro. Cuando uno no tiene un índice que es, digamos, más o menos tomado por el conjunto de la sociedad, empiezan a aparecer, digamos, demandas que están vinculadas con sensaciones térmicas, digamos, como se suele decir por allí. En particular, nosotros medimos tasas de inflación que son bastante más bajas que las que mide, por ejemplo, la encuesta de expectativas de la Universidad de Itela y de otras expectativas, que dan tasas de inflación muy altas. Y sin embargo, al no poder difundir los datos, al no poder trascender estos datos, digamos, muchos digamos, acuerdos, muchas discusiones se llevan a cabo con tasas de inflación supuestas. Entonces, hay otra cuestión, además. La tasa de inflación no es solamente alimentos y bebidas, aun cuando alimentos y bebidas es el tema central para mucha gente y lo que más fácil mide. La tasa de inflación es mucho más que eso. Digamos, sería bueno tener un índice para poder, digamos, para que el presupuesto fuera creíble. Uno no puede armar un presupuesto con una tasa de inflación no que se diferencia en 1 o 2 puntos, sino que se diferencia más del doble de la verdadera tasa de inflación. O sea, uno tiene que tener números para que sean creíbles, digamos, para poder determinar si son los salarios, cuánto crecen, la tasa de interés, etc. Si no, una economía no puede ser, digamos, bien monitoreada. Mi sospecha
es que el gobierno conoce los números y, por supuesto, los programas están hechos con los números verdaderos. Si no, uno no podría tener los ajustes que está teniendo en muchas variables determinados por el gobierno, pero se oculta el número. Vanoli. Bueno, yo creo que esta discusión de los índices es un tema viejo en la historia y un tema universal. Digo esto porque yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Martínez de Oz, cuando se ponía la carne, se sacaba la carne, o en la época de Cavallo, por ejemplo, cuando se suponía la tasa de desempleo, cómo se determinaba el total sobre la base si se tomaban las ciudades, el campo. O sea, creo que es un tema para discutir ampliamente, y en todo el mundo se verifica esta situación donde hay un divorcio entre el costo de vida que uno supone que tiene y los índices de precios al consumidor. Por ejemplo, en Estados Unidos, los índices de precios al consumidor núcleo no tienen alimentos, energía, ¿no? Así que creo que es un tema para un debate muy largo, pero no quiero escaparle al tema que vos planteaste, que tiene que ver con la inflación, ¿no? Por fuera de la medición, ¿no? Y en este sentido, reconocer que cada uno puede tener distintas canastas, ¿no? Depende qué consuma, si son sectores medios, sectores populares, si van al mercado central, si compran en la Recoleta. Yo creo que lo importante es sostener el crecimiento económico y el nivel de empleo, ¿no? Creo que en este sentido lo importante es ver cómo evoluciona el empleo y cómo evoluciona el salario real, independientemente de cuál sea el nivel de la tasa de inflación. Porque en ese sentido a mí me parece que el bienestar de la gente, o sea, es preferible, o sea, dar un ejemplo, tener una inflación del 10 o del 12%, digamos, con salarios que crecen 2-3 puntos más, que una tasa de inflación del 5% cuando no crecen los salarios reales, ¿no? Entonces, y eso es una decisión, es decir, el gobierno decide desarrollar una política que piensa más o menos parecido a lo que vos me estás contando, ¿es así? Yo creo que de alguna manera lo que hay es una visión, ¿no? En muchos países se estableció como pauta que necesariamente había que tener una inflación muy baja o baja, ¿no? Un paradigma distinto al de otras décadas, ¿no? Yo lo que me pregunto es, yo creo que más importante nuevamente de tener un número bajo es ver la salud de la economía, ver cómo evoluciona el consumo. Yo creo que en este sentido lo más importante para la gente, y creo que de alguna manera el mérito que se hace respecto a la política económica tiene que ver con cuánto da el bolsillo, cómo va el consumo, cómo va el empleo, y creo que de alguna forma lo que pasó en las primarias refleja una sensación de que la gente está mejor, de que la gente le alcanza a los sectores medios para consumir, a los sectores populares a partir de la asignación por hijo, por ahí a tratar de consumir algo que no consumían, ¿no? Entonces, yo creo que más allá del tema inflación o no inflación, me parece que hay como una discusión profunda de cuál debería ser el objetivo de la política económica y en ese sentido, qué instrumentos usar. Claro, a mí lo que me interesaba preguntar es cuando, por ejemplo, Fiel pone el acento o subraya la cuestión de la inflación en algún informe. Lo hace porque le parece que el número se fue al demonio o porque no comparte ni el criterio según el cual, por ejemplo, con un 10-12%, si efectivamente hay plata en la calle y la gente puede consumir y se puede mantener el mercado interno. O sea, ¿no compartís ese criterio o te parece que el número se fue...? Es una cuestión más básica, es una cuestión de saber qué está pasando. Es decir, una empresa, vamos a poner las empresas tienen que hacer su programa de inversiones, su programa de gasto, etc., su presupuesto. Tienen que saber exactamente si la inflación es 8 o es 25. ¿Por qué? Porque eso va a determinar lo que le van a pedir de aumento salarial, lo que le van a pedir, los costos, los pagos, los ingresos, cómo tiene que hacer su política de precios, etc. O sea, pensar, una empresa que hoy programe con 8% de inflación tiene problemas. Sin duda, y no es para discutir, digamos, tiene problemas. Por lo tanto, cuando uno busca los datos, lo está haciendo básicamente para saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, saber si la inflación es una cuestión de corto plazo, porque la carne subió durante estos últimos 6 meses, o si hay una cuestión más básica, o sea, si hay otros precios que están subiendo. O si yo tengo la inflación retenida porque tengo una cantidad de tarifas que están variando cero y entonces algún día lo voy a tener que soltar esas tarifas y entonces lo que hoy tengo como baja inflación es una forma de decir, más adelante puede ser más alta. O sea, son cosas que son básicas para el análisis económico. ¿Y para qué sirve el análisis económico? Sirve para tratar de ayudar a las políticas públicas. Es decir, las políticas públicas, uno no puede pensar, por ejemplo, que si los salarios crecen al 30% y la inflación es 8%, los salarios han crecido 32% según el último dato dado por INDEX, segundo trimestre de este año. 32 contra
9% de inflación. Eso te da una tasa de crecimiento de los salarios reales de más del 20%. Si vos, la pregunta es, ¿vos tenés que crecer siempre 20% real? O sea, 20% sobre la inflación. Bueno, eso no es así y en realidad están mal los datos, están mal los números, porque los salarios reales están creciendo 5 o 6%. Ese es el número, que además es consistente con los objetivos de la política económica del gobierno. Es decir, que los salarios crezcan un poco por arriba de la inflación. Nadie está pensando en 20%. Entonces, el objetivo de tener una tasa de inflación es para entender lo que está pasando en la economía y mejorar las políticas públicas. Y además, si uno tuviera esa medición, siempre tendría la discusión si fue exactamente 24, 23 o 25. Siempre hay una discusión de ese tipo, pero le podría plantear a la sociedad, mire, el número es cualquiera, digamos 22, 23, 24, no es 35 como dice otro. Y eso ayudaría a la política económica. Lamentablemente, a veces se cortan las piernas no permitiendo difundir los verdaderos datos. ¿Algo para agregar sobre eso? No, aclarar un tema de la tasa de inversión, ¿no? La tasa de inversión estos años ha crecido, está tocando 24 puntos del producto, o sea, creo que de alguna manera, si bien el consumo está traccionando muy fuerte, también hay que decir que hay una recuperación de la inversión y en este sentido yo creo que lo importante es que la inversión también acompaña una perspectiva de rentabilidad en la economía, ¿no? Y que el proceso de crecimiento, el hecho de que se suponga de que este proceso se va a sostener y que hay decisión de sostener el nivel de actividad económica, me parece que da certidumbre respecto a la perspectiva de que se va a poder vender, de que va a poder rentabilidad y que creo que eso es importante, por fuera de algunas discusiones puntuales que cierto hay en el caso de algunas empresas de servicios o transnacionales que, bueno, están en proceso de negociación de sus tarifas y muchas veces la inversión o no inversión tienen que ver un poco con esta discusión, ¿no? Por último, me gustaría saber cómo creen ustedes que la historia va a recordar este momento económico. Porque en rigor, si sumás el gobierno de Néstor, más el de Cristina, más la posibilidad de un segundo mandato de Cristina Kirchner, bueno, es un periodo largo. Pensá que recuperamos la democracia en el 83. ¿Cuál creen que va a ser el recuerdo que quede sobre esta época? ¿Cuál es la marca fuerte que esta época deja grabada en la economía argentina? A ver, yo creo que distintas cosas, ¿no? En primer lugar, la sensación de que las crisis reiteradas y dramáticas de la Argentina están quedando atrás, ¿no? O sea, para muchas generaciones uno estaba acostumbrado a que cada 5, 6, 7 años, y sin que esto sea algo cabalístico, sino que tenía que ver por ahí con las propias inconsistencias de las políticas económicas durante 30 años o más, esto iba a pasar. Yo creo que también, algo en lo que quizá podamos coincidir también, en el hecho de que es posible hacer políticas progresistas, pero con una racionalidad fiscal, ¿no? Yo creo que quizás algunas de las cosas que se han instalado en el tiempo y sobre la que puede haber consenso es que es importante tener margen de maniobra, ¿no? Durante mucho tiempo lo que dificultó o imposibilitó desarrollar políticas sociales es precisamente no atender a la cuestión fiscal. Y finalmente diría, en este sentido, el hecho de que pueda haber un proceso donde la política tiene, en el buen sentido, algún grado de centralidad sobre la economía, ¿no? Yo creo que durante muchos años el ministro de Economía era más importante que un presidente, venía un funcionario de cuarto nivel del Fondo Monetario Internacional a decir qué era lo que había que hacer. Yo creo que el hecho de que se piense la política y la economía sobre la base de pensar en términos de la gente y no en términos de los grandes intereses corporativos, creo que es una vuelta de página importante, teniendo en cuenta, nuevamente lo digo, la racionalidad, o sea, la racionalidad de poder dar los beneficios porque hay los recursos para poder darlos.